La relación del Sol de Antequera con un maestro, con un referente también en la vida política de nuestra ciudad, con Antonio García Peláez, Noli, como se le conoce cariñosamente y popularmente en la ciudad. Lo vimos en una de las últimas concentraciones en la Plaza Castilla, ¿no? En defensa de Palestina, en contra del genocidio que se está haciendo a este pueblo. Y le propusimos, yo sí, un día quedamos y hacemos un repaso como maestro, como entendido en la materia, como defensor de ¿no? de los derechos humanos y en contra de esta barbaridad, ¿no? que se está haciendo allí. Magnífico. Digo, vale, pues mira, nos vemos, hacemos el vídeo, lo grabamos y así lo conocemos. Digo que sí, que lo que hiciera falta. Que si no coincida con el inglés, ¿no? Con las clases de inglés, Ahí está. que no había problema. Hay que revertirse el odio de la semana. Si le parece, por empezar, no sé si empezar por dejar claro dónde surge Israel, Palestina, dónde viene esto, ¿no? Porque quizás lo que estamos viviendo hoy es por algo que se hizo más desde el principio, ¿no? O por problemas que ha habido en diferentes momentos, ¿no? ¿Podemos aclarar algunos términos? Sí, la verdad es que en el conflicto están habiendo mucha desinformación, de parte interesada además porque la historia está ahí y no es cosa de engañarla, la historia es lo que es, ¿no? Esto no es de ahora, o sea, lo que ocurrió en octubre del año 2023 no fue una cosa que surgiera espontáneamente, sino que esto es una parte, y no el final por desgracia, de un proceso que es muy largo. Hombre, nos podemos remontar hacia la diáspora, que es el origen, sí. Porque es verdad que sí. el pueblo judío vivía en lo que ahora es Palestina, pero hasta el año 130. Desde entonces, han pasado ya muchos años, entonces con la diáspora pues se partieron por todo el mundo y el pueblo, los palestinos, son las personas que ocuparon aquel territorio, que por cierto, fueron los romanos los que pusieron el nombre de Palestina. Pero en fin, lo más reciente es la creación del Estado de Israel, que también es algo bastante nuevo. El Estado de Israel se crea en el año 1948. Y uno de los conceptos que están utilizándose mal es el confundir el pueblo judío o la religión judía con el sionismo, que no es lo mismo. El sionismo viene de Sion, que es uno de los montes que hay cerca de Jerusalén, y tiene su origen en que, según la tradición judía, cuando llegara el Mesías le daría la tierra prometida, no teniendo tampoco asumido que iba a ser en lo que ahora es Palestina, sino que el Mesías diría en qué parte de la tierra estaría la tierra prometida. Pero fue un judío sefardí, de origen español, por cierto, el que planteó que no había por qué, no sería grave el que el pueblo judío le ayudara al Mesías y adelantara la creación del Estado de Israel. Apareció un movimiento que es cultural y político, que es el sionismo, a finales del siglo XIX, en 1882, creo que fue, 86, que planteaba el que sería deseable el crear esa tierra prometida en lo que un día fue el Estado judío de Israel. Y entonces el sionismo, esa corriente en la que unas partes de los judíos, no todos los judíos, planteaban crear ese Estado. De hecho, hay muchos judíos que no están de acuerdo con el Estado de Israel, incluso viviendo en Israel, muchos de los ortodoxos, por ejemplo, pues están en contra de este derecho porque dicen que eso atenta contra los designios de Yahvé que le planteó, decía, la tierra prometida cuando llegara el Mesías. Por tanto, una cosa es la religión judía, en la que hay judíos que están de acuerdo con el Estado de Israel, judíos que están de acuerdo con eliminar, porque así, el pueblo palestino para ocupar todo el territorio de Palestina, y hay judíos que están en contra tanto del Estado de Israel, pero sobre todo muchos que están en contra de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina con el pueblo palestino. Es decir, importante en un primer lugar separar la política de la religión, ¿no? Exactamente, es que como no es... en toda la vida del Señor podemos decir, ¿no? Por eso el estar en contra de la actuación no es estar en contra de los judíos, no es antisemitismo, como Netanyahu acaba de decir en la ONU, no es antisemitismo el estar en contra de eso, es estar en contra de una opción de un grupo muy concreto, que es el sionismo, plantea eso. Si le parece, Israel, ¿qué es lo que defiende? ¿Qué busca? Cuando se crea el Estado de Israel, el año 1948 se crea en base a un acuerdo con los ingleses, porque los ingleses habían sido la potencia que administraba el territorio de lo que entonces era Palestina, y el ministro Darfur llegó a un acuerdo con los sionistas y les plantea que considera que es verdad que el pueblo de Israel tiene derecho a un lugar en Palestina donde poder, digamos, reunir una parte de la diáspora, con la condición, por cierto, de que no se afectara a los habitantes palestinos que entonces estaban desde hacía ya cientos, miles de años ocupando aquel territorio. Y fue el acuerdo de Darfur. Cuando
termina el mandato de Inglaterra sobre el territorio palestino, pues la ONU acuerda que es bueno y necesario el que se creen dos estados, un estado palestino y un estado israelí. La verdad es que los sionistas no estaban totalmente de acuerdo porque decían que el territorio que la ONU le asignaba era muy pequeño. Y los palestinos no estaban de acuerdo porque decían que eso era ceder parte de su territorio a una potencia, digamos, que no estaba creada todavía y que estaba allí. Sea como sea, al siguiente día de acabar el mandato de Inglaterra sobre el territorio palestino, Ben Gurión proclama el Estado de Israel. Un Estado que comienza, evidentemente, de forma conflictiva, porque los vecinos, tanto los palestinos como el Estado cerca de Israel, no estaban de acuerdo con el Estado. Tanto así que hubieron varias guerras, y en cada guerra, por cierto, Israel fue ampliando el territorio, y como vemos ahora en cualquier mapa que se vea de Palestina, veremos que solamente quedan dos reductos. Uno es la Franja de Gaza, que es una pequeña franja donde habitaban unos 2 millones de personas, y luego lo que es Cisjordania. ¿Israel busca quedarse con todo? Israel lo que está planteando Netanyahu, lo que lo dijo en la ONU, es que su objetivo es prácticamente quedarse con todo. Entonces ellos plantean, nunca en la historia del Estado de Israel se haya planteado eso. De hecho, hubieron un acuerdo, el acuerdo de Oslo, del año 62 creo que fueron, en los que se acordó tanto el Estado palestino, que ya se había creado, por cierto, con Yasser Arafat, como el Estado de Israel con Simón Pérez, acordaron el que podían crearse dos estados que vivieran de forma, digamos, con convivencia justa. Pero, sin embargo, curiosamente, a Simón Pérez lo asesinaron, un judío que no estaba de acuerdo con el Estado de Israel. Y cuando termina esto, las elecciones siguientes las gana Netanyahu. Y Netanyahu no aceptó nunca el acuerdo de Oslo y sigue sin estarlo. Claro. Israel busca quedarse con todos los terrenos de Palestina, exterminando toda la población, ¿no? Claro. Ellos plantean el que de forma voluntaria, decía Netanyahu, una voluntariedad muy relativa, de forma voluntaria los habitantes del territorio palestino, los palestinos, pues que fueran saliendo a algunos asentamientos que incluso el Estado de Israel facilitaría su creación, donde vivirían bien y cómodamente, pero que el territorio palestino sería ocupado por los colonos, que por cierto cada vez más están ocupando territorio de lo que es Cisjordania, de forma ilegal, porque ningún organismo internacional lo reconoce, pero está ocupando. Entonces la idea es el que los palestinos dejen Palestina para que lo ocupen parte del pueblo judío. ¿Y Palestina qué busca? ¿Cuál es el interés objetivo de Palestina? ¿Mantener lo que tenía hasta ahora o qué? ¿Ampliar o qué? Palestina, hay dos Palestinas también. Después de la última intifada se crea un grupo que es Hamás. Por cierto, que según varias fuentes, Hamás se crea con apoyo del Estado de Israel, porque el gobierno de Yasser Arafat, la OLP, pues tenía bastante predicamento, la gente había votado y parecía que se consolidaba como el embrión de un potente Estado palestino. Y, en fin, hay fuentes, no es una cosa que esté totalmente clara, evidentemente eso siempre habrá muchos obstáculos para llegar a averiguarlo, pero se crea Hamás. Hamás, que era un grupo terrorista que defiende la violencia y la lucha armada como forma de recuperar el territorio palestino y que además no reconoce el Estado de Israel, Hamás, después de la intifada, un levantamiento que hubo en Gaza contra Israel, hay unas elecciones, bueno, el gobierno de Israel decide retirar el ejército de Palestina, de Gaza, y en las elecciones Hamás gana las elecciones. En el año 2006 gana las elecciones. Unas elecciones que la OLP no reconoce, pero que tampoco Hamás reconoce a la OLP. Al final, ¿en qué se queda? Pues que hay dos territorios, uno gobernado por Hamás y otro gobernado por la OLP. ¿Cuál es la salida que al parecer se abre camino? La salida es de que se forme el Estado palestino, que la reconoce ya 150 más, de 150 países en todo el mundo, en el que prácticamente se queda Estados Unidos prácticamente solo frente al resto del mundo, con su apoyo al Estado actual de Israel, y que ese gobierno único no sea con Hamás, sino que sea lo que plantean los palestinos, bueno, una parte de los palestinos, evidentemente, es que sea con la OLP, que es con el gobierno de la actual Cisjordania. Parece ser que la última oferta que hacía Trump era el que no se reconoce, no permitiría que Netanyahu se quedara con lo que es Cisjordania, tampoco pone pega que los colonos sigan
ocupando parte de Cisjordania, con lo cual, en fin, una posición relativa, y que en cualquier caso jamás tendría que entregar las armas y dejar de gobernar. ¿Qué interés tiene Israel en exterminar al pueblo palestino? ¿Económico? ¿Que No, tienen esas tierras para...? No creo. Bueno, recordarás que... ¿Político? Sí. Recordarás que llegó a plantear con Trump el que se iba a hacer una especie de resort turístico con buenas playas, en fin, no creo que sea por ahí. No, yo creo que más que interés económico, es un interés, digamos, político en el sentido de darle respuesta a los ministros de la extrema derecha, los más radicales que forman el gobierno de Netanyahu y que plantean el volver o crear un Estado palestino, un Estado israelí en un territorio que realmente nunca fue, porque además el año 130 pues no había ese concepto de Estado, ni mucho menos. ¿Es Estados Unidos la que respalda a Israel para hacer lo que está haciendo? Sí, pero, ¿Es la clave? Pero lo hace porque los grupos, los lobbies judíos en todo el mundo, y sobre todo el movimiento sionista mundial, que es un movimiento que además tiene una sede, los sionistas y los lobbies judíos son gente con mucha influencia y con mucho poder en Estados Unidos y muchos sitios. De hecho, en las campañas electorales, no solamente de Trump, no solamente los republicanos, también los demócratas, una parte del gasto de las campañas electorales lo están subvencionando estos grupos. Y estos lobbies son los que tienen el poder de que le dicen, mira, o apoya a los míos o no hay ayuda. ¿Qué país o qué hace falta para que se reconozca a Palestina como tal? ¿Tiene que ser Estados Unidos la que diga, te reconozco, hasta que no lo reconozca Estados Unidos no...? Ahora mismo se dan las condiciones para que la ONU podría tomar el acuerdo de que Palestina forme parte de pleno derecho de la ONU. Aunque Estados Unidos diga que no. Pero Estados Unidos tiene el derecho de veto. Mientras Estados Unidos no reconsidere la situación, pues lo tiene muy complicado. El reconocer el Estado palestino, parece que mucha gente plantea que eso no va a ningún lado. Es verdad que eso no soluciona el problema actual. El problema actual es que cada día mueren miles de personas o cientos de personas en lo que es el territorio palestino, que ya hay niños muriendo de hambre, y niños menos niños, que hoy día o ayer creo que fue, Médicos Sin Fronteras ha tenido que abandonar el territorio palestino, porque no pueden garantizar la seguridad de los médicos ni de los que trabajan allí, con lo cual eso no se soluciona con que hayan dos estados. De lo que está claro es que la solución a medio y largo plazo es el que hayan dos estados que pueden convivir perfectamente con un reparto del territorio, en fin, mejor que el que mismo hay. Mientras más se tarde, podemos quedarnos que no es de pueblo palestino, ¿no? Y con otro problema. ¿Cuál? Por cada niño que ve morir a sus padres o a su hermano en esta guerra, es un futuro terrorista. Porque hay que pensar que cuando alguien ve cómo matan a su familia y ha vivido ese proceso, como comprenderá, es muy difícil que llegue a poder comprender a otra parte. Seguiremos hablando porque hablas con Antonio García Peláez, con Colonia, hablas con historia, ¿no? Y con conocimiento del día a día político mundial, ¿no? ¿Cómo cree que esto puede terminar? Su opinión. ¿Qué cara falta llegar? Yo quiero ser optimista. Sí. ¿Y eso sería? Yo creo que al final, como Estados Unidos quien tiene la clave de bóveda en esto, yo creo que la presión que también empieza a haber en Estados Unidos de muchos ciudadanos que ya no comparten lo que está haciendo Netanyahu en Palestina, la presión mundial de lo que hicimos aquí en Antequera, de concentrarnos de vez en cuando en el Plaza de Castilla, se extiende en todo el mundo. Las manifestaciones son masivas, pues yo creo que la presión popular va a obligar a que se reconsideren los temas. Es un tema que no va a ser fácil, no va a ser momentáneamente crear, pero yo creo que se abre el camino a que finalmente hayan dos estados. Y luego hay un papel ahí que no sé a qué están jugando ahora mismo, que son los estados árabes, que eran los aliados naturales de los palestinos, que en este proceso han estado bastante al margen y que también creo que tienen una gran fuerza para poder obligar a que esto se reconsidere. ¿Antes del final de año se resolverá o esto va para largo? Esto me temo que va para largo. De todas formas, hay un tema también, habla de que, ¿sabéis que Trump aspira a ser Premio Nobel de la Paz? Sí, se lo dan, ¿no? Dentro de 12 días es cuando hay que elegirlo y entonces él está interesado. De hecho, ha presentado la última propuesta de paz con 21 puntos, a ver si antes de 12 días consigue el que Netanyahu desflota el FED para poder presentarse como candidato a la paz. Aquí sí que se lo dieron, tampoco sería tan extraño. ¿Cree que entonces el Nobel de la Paz podría imponer la paz? No, yo espero que el Nobel de la Paz ni llegue a ser él, porque sería en fin, una cosa bastante contradictoria y me temo que antes de 12 días, evidentemente, no hay solución, pero espero que sea antes del final de año.
Concluimos, pero nos gustaría con por qué hay que ir a las concentraciones de las Plaza Castilla en Antequera. Porque aunque parezca que eso no arregla el problema, lo que está claro es que cuando los gobiernos no toman posición motu propio, tiene que ser la gente, los ciudadanos que luego votan, los que presionen y los que obliguen al gobierno a que cumpla con su obligación, que a fin de cuentas no es más que hacer posible lo que los ciudadanos demandan. Mientras más presión haya en las calles, mientras más gente haya pidiendo que se ponga fin a esta barbarie, pues seguramente más fácil será que lleguemos a un acuerdo. Bueno, le agradecemos que hemos podido hablar de un poco, ver la historia, ver cómo está la actualidad de hoy. Ya, que nos lean, que nos vean y que comenten si quiere, por eso estamos en un... Muy bien, yo tengo un blog de historia, llevo ya con él 7 años y se llama Conocer Pasado, en Blogspot, y ahí tengo un artículo sobre, lo publiqué en enero del año 24 y la verdad es que cambié poco las cosas desde entonces, han cambiado peor en lo último, pero los antecedentes son los mismos, pero claro, eso, para contar eso hay que contarlo con tiempo, claro. hay que leerlo. Perfecto. Pues nada, lo veremos y lo recomendamos y esperamos volver a entrevistarle cuando podamos decir, hay acuerdo. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Muchas gracias a ti.